Buenos días, ni tan buenos para el Perú. Luego de más de 10 años en la democracia peruana, se ha producido una interrupción de nuestro sistema democrático. El autogolpe del año 1992, producido en el gobierno de Alberto Fujimori, hoy detenido, nos ha hecho recordar estos momentos de incertidumbre legal, jurídica, social, de convulsión social en el Perú. Hoy día, jueves, es feriado en Perú y desde el día de ayer, en horas de la tarde, se rompió la tranquilidad, la paz social, con el anuncio a través de medios de comunicación masivo de la decisión ilegal, arbitraria, inconstitucional del orden democrático al ordenar el cierre del Congreso. Esta transmisión la hago para, en principio, dar a conocer mi punto de vista como ciudadano, no como político. Soy un ciudadano peruano de 44 años, además de ser un profesional en el derecho, específicamente en el derecho penal, ya que esta situación tiene una vinculación íntimamente legal, específicamente con el derecho penal, ya que luego de esta nefasta decisión ha sido detenido el presidente o el expresidente Pedro Castillo. Entonces, la historia del Perú, la historia democrática del Perú, no ha sido o no ha estado exenta de este tipo de problemas, de estos embates de convulsión política, social, de inestabilidad. Por ejemplo, desde el año 69, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, bueno, en el gobierno, por decirlo de una manera, porque también fue un golpe de Estado, desde el 69 hasta el año 2000, hasta el año 1992, haciendo un poco de historia, el Perú no ha vivido situación similar o parecida. Con el golpe de Estado de Fujimori en el año 92, el cierre del Congreso, luego con la renuncia o vacancia también de Martín Vizcarra, luego lo sucedió Sagasti para entrar en elecciones democráticas y elegir al señor Pedro Castillo Terrones, quien luego de un año, más de un año aproximadamente, ha tenido las riendas del gobierno, ha tenido la dirección del Estado peruano, llena, plagada de cuestionamientos desde un inicio. Sin embargo, esta situación tirante, políticamente hablando, ha desencadenado, lo ha orillado, lo ha arrinconado para tomar una decisión tan grave y drástica como es el cierre del Congreso, que es una medida inconstitucional, y que ha generado la reacción de las instituciones peruanas en un solo sentido y han dicho y han calificado y han identificado de golpe de Estado. Bien, esta situación social y política definitivamente tiene relevancia para el derecho penal, tiene relevancia para un proceso penal, tiene relevancia y tiene importancia, pues aquel comportamiento del señor Pedro Terrones Castillo tiene regulación en el Código Penal. El Código Penal es una herramienta técnica legal que todos los estados, todos los gobiernos, todas las sociedades, siendo democráticas, establecen
cuáles son los intereses individuales y colectivos, por ejemplo, la vida, el patrimonio, la paz social, la tranquilidad, el orden democrático. Identifican qué intereses individuales o colectivos son dignos de protección y merecen ser promovidos a través de la amenaza de una sanción penal. Ese es el Código Penal. El Código Penal recoge acciones u omisiones que de cumplirse definitivamente merecen y necesitan una condena. Algunas condenas son con cárcel efectiva y otras son con penas suspendidas. Pero al fin y al cabo deben entender y comprender que son reacciones que tiene el propio Estado. Obviamente es la racionalización de la violencia contra aquellas personas que quieran salirse del orden constitucional o democráticamente establecido y que se llaman delitos y que están sancionados con penas. Primer punto. Segundo punto, una persona que pueda verse inmiscuida o relacionada a la acción o omisión de alguno de estos hechos descritos como delito en el Código Penal puede ser iniciada, vinculada a alguna investigación y en el marco de esta investigación puede ser detenida. Recuerden que en Perú la única manera de que un ciudadano aforado o desaforado, es decir, que tenga investidura, llámese presidente, fiscal de la nación, jueces supremos o funcionarios públicos o algún ciudadano de a pie, algún civil, para ser detenidos tiene que tener orden judicial o en su defecto estar inmerso con su comportamiento activo o omisivo en lo que se llama la flagrancia delictiva. Y esto es lo que vamos a analizar en este contexto anterior de convulsión social, de convulsión política, en la que, en mi opinión, el señor Pedro Castillo Terrones, en una decisión irracional, ilógica, indebida e ilegal, optó por cerrar el Congreso. Ojo que esta decisión, siendo una decisión de alto rango, definitivamente ha sido tomada en conjunto, no ha sido tomada de manera individual. Es decir, el resultado final, cierre del Congreso y su anuncio a través de medios de comunicación, ha tenido que venir siendo analizada, desarrollada y finalmente ejecutada. Y en esta decisión entiendo y considero que Pedro Castillo Terrones es la punta del iceberg y ya una vez iniciada la vinculación a alguna investigación, iniciada una investigación, va a tener que vincularse a la investigación a otros funcionarios, llámense ministros o a sus miembros del Consejo de Ministros, porque ellos forman parte del Poder Ejecutivo, para responder por esta acción que está siendo calificada como ilegal. Es decir, Pedro Castillo Terrones podría responder él en conjunto con sus ministros o con personas, inclusive sus asesores, estos sean abogados o no, tendrían que responder por la decisión ilegal tomada. Entonces, en Perú, una persona puede ser detenida así, sea que represente, sea un alto dignatario como por ejemplo el presidente del Perú, o sea mi persona como un ciudadano de a pie, un abogado, podemos ser detenidos. Pero esta detención, para que sea legal, democrática, tiene que estar precedida de una orden judicial. Esa es la garantía de vivir en un Estado de Derecho como el nuestro. Si es que no existiese esa orden judicial, la única manera, y lo resalto, la única manera que una persona pueda ser detenida tiene que estar en una situación de flagrancia delictiva. Y el artículo 259 del Código Procesal Penal peruano establece los presupuestos de flagrancia. Que esté cometiendo el delito o que una vez cometido haya fugado y haya sido encontrado con efectos del delito. Entonces, establecido el marco constitucional de cómo una persona puede ser detenida en el Perú y también fijado el contexto legal, ordinario, normativo a nivel de Código Penal, Código Procesal Penal, estamos hablando solo de la flagrancia delictiva, detención preliminar judicial o prisión preventiva, que es la más fuerte,
Ahora toca fijar cómo es que estos mecanismos procesales pueden ejecutarse, pueden dispararse. Y en este caso, la munición para que el arma, entre comillas, denominado proceso penal o detención en flagrancia delictiva pueda operarse es el tipo penal. La primera tarea, y ha hecho la Fiscalía ya, desde un punto de vista sustantivo o del Código Penal, ha sido tipificar el comportamiento. La acción que el señor Pedro Castillo, y considero también algunas omisiones, por eso también hay cuestiones relacionadas con la infracción a la Constitución, este comportamiento que se ha materializado a través de la disolución o el cierre del Congreso, ¿sobre qué tipo penal recaería? ¿Qué delito estaría cometiendo el señor Pedro Castillo Terrones para poder ser detenido legalmente? Ojo, las instituciones peruanas no pueden comportarse de manera arbitraria, tal como ha sucedido con este señor. Este señor Pedro Castillo, hay que decirlo con su propio nombre, sí, ha cometido un acto indebido, irregular, ilegal. Ha cerrado el Congreso y ha roto la democracia, eso no hay duda. Pero donde yo tengo dudas, desde un punto de vista técnico, jurídico, no político, ni social, ni moral, ni valorativo, sino técnicamente y jurídicamente hablando, es en la justificación de su detención. ¿Es legal la detención del señor Pedro Castillo o es ilegal esta detención? De pronto, cuando han salido a prestar declaraciones en prensa nacional, la presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrio, la fiscal de la Nación, Patricia, por su parte, han señalado y han explicado y han comunicado a la sociedad peruana que ellas van a ser respetuosas del debido proceso de la democracia. Lo que como abogado, como abogado, me da tranquilidad, pues entiendo que la defensa legal, técnica, el especialista en litigio penal pueda ser escuchado, pueda ser aceptado sus pedidos en torno a la discusión de la detención del señor Pedro Castillo. Entonces, si las representantes principales de los poderes del Estado peruano encargadas de administrar justicia a nombre de la nación, Fiscalía de la Nación y Poder Judicial, están dando el contexto democrático de respeto a los derechos de este ciudadano, porque no solamente ha sido presidente, sino también es ciudadano y goza de derechos, entonces la defensa del ciudadano Pedro Castillo Terrones tiene que tener la tranquilidad, y la sociedad también, porque en estas situaciones de confrontación no hay otra manera de comprobar que somos ciudadanos de primer orden, de primer mundo, respetándose nuestros derechos. Entonces, la defensa del señor Pedro Castillo, y es lo que yo personalmente llevaría a discusión, es identificar primero si es que el comportamiento es activo u omisivo por parte del señor Pedro Castillo Terrones. Si este comportamiento calza, se tipifica en alguno de los delitos que establece el Código Penal, y sobre esa línea accionar a través de una tutela de derechos o a través de un habeas corpus. De la información que se está recogiendo, a través de los medios de comunicación nacional masivo, de señal abierta y, como no, medios privados, y en la que se está dando información, hay un elemento muy importante que nos traería mucha información y muchos criterios para poder seguir avanzando en el análisis si la detención de Pedro Castillo es legal o ilegal. Es la denominada acta de intervención policial. Ya han publicitado el acta de intervención policial al señor Pedro Castillo. ¿Qué es este documento? El acta de intervención policial de este señor Pedro Castillo es un documento, el acta es un documento elaborado por personal policial y en la que se detallan los hechos
antecedentes concomitantes y posteriores a la detención. Entonces, ¿qué nos indica este documento? Desde un punto de vista probatorio, documental, procesalmente hablando, y desde conociendo desde las entrañas el sistema de justicia penal, porque litigamos como miembros de la Boutique Legal Bustamante a nivel nacional, y somos, bueno, especialmente mi persona, se dedica al litigio penal de hace más de 16 años, defendiendo a particulares, funcionarios, ex miembros de la Defensoría del Pueblo, etcétera, conociendo ya de adentro el monstruo judicial. Por ahora, la Fiscalía, y lo pongo en condicional, la Policía y la Fiscalía, por ahora, han cumplido con el requisito que la ley establece para detener a una persona por flagrancia delictiva. Recordemos, iniciamos este live explicando que una persona, cualquiera que fuera su condición, en Perú, puede ser detenida con mandato judicial y si no existe, con flagrancia delictiva. Mandato judicial no existe porque la situación ha sido de un momento a otro, no ha sido en el marco de un proceso, sino más bien en el marco funcionarial del expresidente. Y esa ruptura constitucional democrática, ese comportamiento, esa decisión que para mí es conjunta, no individual, ya verá la investigación cómo van identificando al resto, se está analizando si es o no delictiva. Entonces, desde un punto de vista procesal, se tiene que establecer qué documentos ya existen ahora y los medios de comunicación de señal abierta han indicado que hay un acta de intervención policial. Esta acta es un documento que los policías redactan cuando ellos comprenden y entienden, porque los policías tienen esa facultad de identificar que un comportamiento o una omisión por parte de un ciudadano pueda estar considerada como delito. Quien en primer orden entra en vinculación con el delito son los policías. Luego viene ya la Fiscalía y luego el Poder Judicial. Entonces, de ahí la necesidad de que los policías sean altamente cualificados. Pero en este caso ha habido coordinación con la Fiscalía, según los medios de comunicación, con la Fiscalía de la Nación. Y la policía, de alto rango, por supuesto, Harvey Colchado y otro comandante más, han ido intervenido la camioneta del policía, del expresidente cuando salía de Palacio. Dicen, no nos llevemos de comentarios, dicen a la Embajada de México, cosa que yo no puedo compartir porque siendo un hombre de leyes no me dejo llevar de las opiniones o comentarios. Lo que sí me sirve a mí como elemento indicador es el acta, y el acta dice sí, y ese es otro punto que vamos a analizar porque definitivamente aquí se van a fijar a una prisión preventiva. El contenido del acta señala que el señor policía junto a su esposa, su familia, el doctor Aníbal Torres, estaban de tránsito y han sido intervenidos, pero acompañado de su escolta presidencial, estos han afirmado de que no se iban sin rumbo, sin destino conocido, sin destino fijo. Es un elemento que seguramente la Fiscalía va a explotar para un tema de peligro procesal, peligro de fuga. Entonces, pero volviendo al tema de si el comportamiento es delictivo o no, entonces el acta indica que además de la intervención, han detenido el carro, se han entrevistado con el señor expresidente y le han comunicado que posiblemente esté inmerso o está inmerso en un delito de rebelión, de abuso de autoridad porque no ha hecho caso a la medida cautelar del Tribunal Constitucional que días antes se emitió en torno a la decisión del Tribunal Constitucional de informar a la presidencia de que no existe la denegatoria de facultades tácitas, sino tiene que ser explícita. Por eso es que también están tipificando como desobediencia y resistencia a la autoridad, y cómo no, por la manera como acerrar al Congreso de un abuso. Definitivamente, por eso decía que para mí, el abogado o los abogados que entren en defensa del señor Castillo, y en ese punto, un abogado jamás deja de lado a su cliente, ni en el peor de los momentos, jamás, un abogado jamás. Y eso tienen que aprender los estudiantes en sus aulas universitarias. ¿Por qué? Porque jamás pueden dejar a su cliente en los peores momentos. Porque el abogado cumple la función técnica legal de estructurar y aconsejar legalmente. Si yo estoy aconsejando legalmente a mi patrocinador, no tendría por qué temer,
por las decisiones que él ejecute. Porque recuerden, el derecho penal es de acto, no de autor, es decir, de acción, no de la persona. Y por lo tanto el abogado no puede verse inmiscuido en decisiones que entrañan a una decisión íntima de la persona. En este caso, el abogado del señor Pedro Castillo Terrones fue el primero en renunciar, cosa que para mí, como abogado, no le encuentro justificación ni racionalidad, pues si él se rasgó las vestiduras por una decisión que él conoció, dice él, con posterioridad, él sabía, estaba informado, el señor Benji Espinosa, que era delito lo que él estaba cometiendo, y por lo tanto, la existencia de ese delito a él lo habilitaba para fungir como su abogado, continuar como su abogado. Pero el argumento moral, el argumento personal, el argumento de justicia no resulta aceptable. No resulta aceptable. Y lo que él pueda decir que fueron a sus espaldas, decisiones a sus espaldas, no lo justifica. Si el señor Pedro Castillo cometió delito, esa comisión de delito identificable por policías y por el abogado más aún, lo habilitaba, lo acompañaba, lo acorazaba, evitaba que los brazos de persecución penal de la policía y de la fiscalía, porque no estamos en un momento dictatorial, ¿eh? No estamos, hubiera sido respetados sus derechos de este señor Benji, pero no, tomó la decisión de retirarse, de abandonar en cadena nacional, cosa que yo considero pues nefasta. Y los abogados jóvenes o los estudiantes de derecho no pueden tomar como espejo tamaña decisión. Si un abogado o un estudiante quiere ser penalista, tiene que saber y entender que va a estar en donde las papas queman. Porque el abogado penalista, hay que decirlo, se vincula con presuntos hechos delictivos y con presuntos delincuentes, de saco y corbata o de a pie. Es tan delincuente el expresidente Kuczynski, Ollanta, y lo digo en condicional porque todavía tiene la presunción de inocencia, como John Pulpo o los Pulpos, o el carterista, el venezolano que prostituye a otras personas, todos tienen la misma condición de presuntos delincuentes. Entonces, para mí, en términos personales, ese abogado Benji Espinosa, lo único que ha hecho es demostrar que no está preparado para cosas fuertes. Y en ese sentido, renunció. Volviendo al tema, el acta de intervención policial informa que este señor Pedro Castillo ha salido de su vivienda del Palacio en compañía de su familia sin rumbo desconocido. Ese es un elemento que seguramente la Fiscalía va a explotar para un pedido de prisión preventiva. Pero vayamos a la calificación o la identificación del hecho como delictivo. Y dije en condicional que la Fiscalía y la Policía por ahora han cumplido con las normas que exige la determinación de la flagrancia delictiva. Porque el hecho, tomando como punto de partida la decisión en cadena nacional de cerrar el Congreso, lo han convertido como conspiración, abuso de autoridad. Pero sí, como decía ahí un seguidor, hay dudas, definitivamente, porque el tipo penal dice levantarse en armas. Levantarse en armas. Y es evidente, plausible y claro que el señor Pedro Castillo, la única arma que fue su lengua, su expresión hablada y el micrófono. Por lo menos no ha habido tanques, helicópteros en la ciudad. Claro, esa es la primera parte de la lectura del artículo de la rebelión del Código Penal. Pero a renglón seguido habla de la conspiración. Y definitivamente en la conspiración sí hay que analizar de manera detallada y técnica sobre todo, sin apasionamientos, para poder llegar a la conclusión si es legal o ilegal la detención. Efectivamente, como dice otro seguidor, el abuso de autoridad también está siendo tipificado. Y el abuso de autoridad es también discutible y lo amparan el posible abuso de autoridad en la medida cautelar que el Tribunal Constitucional dio semana antes, 15 días antes, cuando se discutía en el Congreso la posibilidad de vacarlo.
El Tribunal Constitucional dijo que la denegatoria de confianza no puede ser tácita. La denegatoria de confianza es un mecanismo constitucional en la que los congresistas, como representantes nuestros del Estado peruano, de los pueblos peruanos, de los ciudadanos peruanos, pueden expresar su descontento con el presidente y los miembros del Poder Ejecutivo, pero ya por ley se zanjó lo que cuando Salvador del Solar, como miembro del gabinete de Pedro Sagasti, realizó para renunciar. El Congreso actual, con ley, dijo, para que se entienda una negativa de confianza, una denegatoria de confianza, tiene que ser de manera expresa, no tácita. Entonces Pedro Castillo, en contra de esa orden del Tribunal Constitucional, ha decidido disolver, cerrar el Congreso. Y es por eso que están tipificando, y siempre en condicional, el abuso de autoridad, ¿no? Y la desobediencia y resistencia a la autoridad. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, ¿es legal o ilegal la detención de Pedro Castillo? Yo considero por ahora que se ha cumplido parcialmente con la legalidad. Porque hay que decirlo, formalmente hablando, bastaría con este documento para que los fiscales y los jueces a nivel nacional entiendan que por lo menos ahora mismo la policía y la fiscalía ha cumplido. Recuerden que todo acto realizado por la policía se presume lícito, válido, salvo por el contrario, porque a nivel administrativo en el Perú, a nivel administrativo y el Perú, se da fe pública. Reitero y repito, este live es para expresar mi posición personal. No soy político, yo soy técnico. A mí nadie me ha pagado o no tengo interés alguno por las cuestiones políticas. Vivo de la actividad privada, pero así como tengo la firmeza de fijar posición, también se tiene que precisar que de manera técnica determinar si la detención es legal o ilegal. Por ahora es legal y lo pongo en condicional, porque la defensa que tenga el señor Castillo tendría que orientar a ese cuestionamiento a través de una tutela de derechos o a través de un habeas corpus. La tutela de derecho sería para discutir si hubo flagrancia delictiva o no, si el comportamiento se subsume o no dentro de los tipos penales que la Fiscalía hoy en día está tipificando, está imputando, está atribuyendo. Yo particularmente considero que sí, tendría una gran posibilidad de que la defensa del señor Castillo vaya a los tribunales de justicia nacional, inclusive agote la vía constitucional a través de la tutela y poder discutir, poner en discusión, contradecir, analizar y pedir que esa detención no sea considerada como, o con los hechos que ha realizado el señor Castillo, no sean tipificados o no se tipifican estos delitos y que por lo tanto esa detención es arbitraria, no es arbitraria, ilegal, es ilegal. Entonces, la tutela de derechos se encuentra en el artículo 71 del Código Procesal Penal y en este caso debería ensayarse esta acción en primer orden. Luego ya el habeas corpus, entiendo que un grupo de abogados ha presentado un habeas corpus, pero hay dos posiciones en torno al habeas corpus. Algunos magistrados exigen que se agote la vía previa, es decir, que vaya por el camino ordinario, que es la tutela, en este caso, las decisiones que emita el juzgado, la sala, y una vez agotado, es un camino largo, recién por una cuestión de residualidad, vayan a través de un habeas corpus. Yo creo que ambas cosas pueden ir en paralelo. Yo no creo que se pueda demorar por la situación, por la urgencia del caso. No se pueda limitar. Entonces, lo importante ahora es promover, exigir el pronunciamiento de las autoridades judiciales, porque es el Poder Judicial el que va a tener que resolver. Y yo como abogado haría eso, plantearía una tutela. Es decir, pondría en apuros, resuelva, que diga si esa acción es típica o no y si esa detención es legal o no. Esa es la discusión técnica jurídico-penal
que en este caso hemos querido, en este día hemos querido, creo que el señor Pedro Castillo Terrones puede aún luchar por su libertad en tribunales, más aún si el Poder Judicial, la presidenta, ha expresado que, ha expresado que van a dar todas las garantías. Y eso es lo que se necesita, estabilidad dentro de este momento convulsionado. Que el pueblo se levante, que vaya en masa, es una decisión ya colectiva. Hay el derecho a protesta, sí. Los ciudadanos, hay derecho a protesta. Ese es innegable, es un derecho constitucional. Todos nosotros tenemos el derecho a la protesta, a criticar, a pronunciarnos, a expresarnos, a opinar. Yo recomiendo, si alguna de las personas, yo estoy usando estos medios de comunicación masivo, porque son importantes comunicarnos antes de ser violentos, yo les invocaría que sí, si alguno de ustedes, alguna persona tiene la necesidad de expresarse, de opinarse individual o en conjunto, háganlo porque es su derecho constitucional. Sin embargo, de manera responsable y cualificada, mi opinión, también les digo que así como derechos, tienen deberes. Deber de no destruir la propiedad pública, la propiedad privada, no impedir el libre tránsito de los ciudadanos que no comparten la opinión de los que quieran protestar. Las vías tienen que estar sin obstáculos. Así que, si van a ejercer un derecho, recuerden que tienen también deberes. Si van a protestar, van a pronunciarse, háganlo. La Constitución lo respalda. No hay toque de queda, no hay restricción, porque no estamos viviendo ahora, después del amago de golpe de Estado, no hay restricciones a nuestros derechos. Nuestros derechos están respetados completamente, no hay toque de queda. Pero recuerden y no olviden que tienen el deber de respetar la propiedad privada, la pública, no romper lunas, no quemar autos, dejar el libre tránsito. Los ciudadanos pueden transitar de un lugar a otro. Donde empieza nuestro derecho, donde termina nuestro derecho, empieza el derecho de los demás. Y ese es el costo de vivir en democracia. Y si tienen que protestar, protesten, pero ya están comunicados, informados de que también hay deberes. Hay deberes. Y en este sentido recordemos lo que ha pasado en Ilave, Puno, lo que pasó en los corredores mineros, con las protestas de las rondas campesinas, que son válidas, pero lo que no son válidas es cuando ya cometen delitos y pueden ser detenidos, Entonces, la protesta, bienvenida, la expresión, bienvenida, pero los delitos no son bienvenidos porque el Estado va a reaccionar y pueden ser detenidos. Respecto a lo que va a suceder en adelante, lo que va a Rafael Ray, no soy asalariado del Estado, no vivo del Estado. Yo soy un abogado particular con 16 años de experiencia. Y si estoy aquí es porque como ciudadano, como persona, puedo expresar, tengo el derecho de expresarme, pero de una manera respetuosa, respetando el derecho ajeno. Aquí no se trata de asalariados ni nada por el estilo. Tengo lo suficiente cojones para poder dar la cara y hablar de esta manera y comunicar de esta manera, porque el abogado tiene que tener sus convicciones firmes, no como otros abogados o personas que no dan la cara para poder comunicarse. Y preguntan sobre el doctor Aníbal Torres. Creo que ya se ha definido la situación del doctor Aníbal Torres. En principio, nadie le puede desmerecer sus condiciones personales y sobre todo profesionales. Es un maestro del derecho, su especialidad es el derecho civil, no es el penal. Su derecho es el derecho civil, con una trayectoria impecable y que creo yo que por convicción, sí, ha permitido, él ha promovido que salpiquen su trayectoria, su experiencia profesional técnica. Él a su edad, debiendo estar tranquilo, disfrutando de la vida en familia, de sus nietos, quizás de sus bisnietos, él por convicción, no tengo amistad personal con el doctor, lo conozco por sus obras, por lo que él representa para el derecho peruano,
el doctor Aníbal Torres. Y la posición que yo tengo respecto a su participación en política, la política se lo ha comido. La política es un monstruo grande, fuerte, pisa fuerte, golpea fuerte. Y él va a tener que responder políticamente. Va a tener que responder, sí, políticamente y quizás penalmente. Quizás penalmente. Y lo pongo en condicional porque ahora es muy fresco todo. Una investigación es progresiva. Y sí, en el camino, los órganos competentes, el Poder Judicial y las defensas van a tener que ir puliendo este diamante en bruto, puliendo este terreno agreste y sacar lo mejor para las partes, para sus defendidos como para la fiscalía en sus intereses, porque es una lucha de intereses, un proceso penal. Pero volviendo al caso del doctor Aníbal Torres, creo que a él ya lo han liberado o él no está comprendido como detenido, cosa que yo discrepo, debería ser comprendido, porque aunque él renunció, estuvo acompañándolo y quizás está como abogado, por eso digo siempre en condicional, pero el doctor Aníbal Torres políticamente se quemó, personalmente está saliendo magullado. Ahora, legalmente es donde se va a tener que analizar si él participó o no participó. Pero más allá de eso, él representa, él ha dado cátedra, clase, de que la vieja escuela, las personas o lo clásico, lo antiguo, nunca pasa de moda. Y eso es lo que yo rescato del doctor Aníbal Torres, que además de ser una persona longeva, ya adulta, mayor, pero ha tenido la fortaleza, el vigor que otros abogados jóvenes no han tenido. Y además los cojones bien puestos y los pantalones bien puestos para quedarse en un momento tan álgido. Aníbal Torres, si está fungiendo como abogado, no es su especialidad, pero por lo menos cuestiones generales sabrá, es un maestro, no tiene por qué ser vinculado a estos hechos delictivos. En ese momento se interviene como abogado de Pedro Castillo. Será otra situación ya en la investigación si es que él forma parte de este intento de golpe de Estado. Ya tendrá que las autoridades dilucidar. Pero ahora mismo, si él está fungiendo como abogado, no tendría por qué salpicárselo. Como vinculado, como investigado, no. Sino más bien, como abogado me representa. Porque es una persona con la trayectoria, con la pasividad, con la tranquilidad, con la experiencia de estar ahí sin dejar de lado al caído, legalmente hablando. Mi simpatía con Pedro Terrones ha ido de más a menos. Yo voté por él, yo aposté por él, yo voté por él. Pero desde que comenzó el gobierno, y ese es un tema personal, y lo comparto, pero las cosas cuando están bien hay que aplaudirlas, pero cuando están mal hay que decirlas. Y ese es el caso. Entonces con Aníbal Torres, él no podría ser vinculado al proceso por defender. Y nos ha dado cátedra del aplomo, la firmeza de sus convicciones, y no ha salido corriendo. Y no practica el arte del engaño. Él es serio, él es confrontacional. Pese a quien le pese, cueste a quien le cueste. Y eso, como moraleja para nosotros los abogados jóvenes, tenemos que seguir. Bien, apreciaciones personales, opiniones que me están pidiendo ahora algunas personas que están conectadas. Yo haría mal en dar una opinión porque esa es entrar a la subjetividad. Mi live ha sido eminentemente técnico para analizar, como dice el nombre, si es legal o no la detención de Pedro Castillo. ¿Es legal o ilegal? Y opiniones sobre los congresistas. Yo particularmente no estoy conforme con los congresistas, porque ellos han promovido todo esto. Por un lado, sus ansias de poder, la presión de poder que ha habido, y por otro lado la torpeza del Ejecutivo, del presidente, la torpeza, y también los actos de posible corrupción. Ha habido una suma de intereses, y finalmente los perjudicados somos nosotros, porque esta inestabilidad no nos favorece en nada. Aquellos que vivimos de nuestro trabajo privado y todos los ciudadanos que esperan adecuadas políticas públicas
en salud, en educación, etcétera, ven truncadas sus expectativas, porque recuperarnos de este golpe, de esta inestabilidad, esta inestabilidad es producto de esta pugna de poderes, de estos apetitos generados por el Congreso y no sabido llevar por la presidencia, por el Poder Ejecutivo, que también, digamos, se ha visto demasiado rápido involucrado en actos delictivos. Ni tarde ni temprano los actos delictivos de corrupción debe haber. Entonces, en mi opinión, yo sí considero que debe establecerse mejores criterios de elección para los congresistas. Pero volviendo al tema de la legalidad o ilegalidad de la detención de Pedro Castillo, considero que por ahora es legal porque se han cumplido los requisitos, por lo menos hay un acta policial. Pero lo pongo en condicional porque el juez puede decir lo contrario y ordenar la liberación de este señor a través de una tutela o a través de un habeas corpus. Y eso es lo rico de discutir, de llevar al terreno técnico legal este análisis. Y definitivamente, para asumir la defensa de una persona, desde el más pequeño hasta el más alto, hay que tener bien puestos los pantalones, hay que tener bien puestos los cojones y hay que ser de una convicción incrementable, porque cualquier momento los abogados incluso pueden ser cuestionados, pero eso no puede ser elemento suficiente para tomar una decisión, dar un paso al costado y dejar en la peor desgracia a tu cliente, cuando tu cliente individualmente se metió a los senderos, a los caminos fangosos de lo delictivo. Y esa decisión, como abogado, nos activa a legitimar su defensa. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias por sus opiniones, por sus comentarios. Y esperemos que esto termine rápidamente para poder seguir con nuestras vidas sin obstáculos, sin sobresaltos, ya que los únicos perjudicados somos nosotros. Muchas gracias, buenos días, protesten, exprésense, pero no olviden que sus derechos tienen límites. No cometan delitos y eviten ser vinculados